Hola, bueno, vamos a hablar un poquitín, unos minutos sobre unos temas un poco raros. Eh, Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la relación que mantiene la razón con la emoción. Es una cosa que parece así un poco rara, un poco abstracta, pero que sin embargo nos la encontramos a menudo, pues se puede decir en la calle, y no sabemos muy bien, yo el primero, cómo interpretarla, cómo abordarla, qué es eso. Bueno, de todo esto a modo de cosa ligera, ¿no? A modo de, bueno, improvisación, ocurrencias, pensamientos que vienen, cosas de periódico, o sea que no es un asunto así especializado o de gran rigor. Yo no sé bien lo que es la razón, no sé lo que es. Pero bueno, a lo mejor más o menos pues sirve, a lo mejor puede servir o puede orientar a alguien. Y bueno, eh, aunque después podemos hablar sobre qué es la razón o alguna idea, pero de momento podemos, diríamos, solamente unos minutos porque no son muchos. Podemos, por ejemplo, ver el asunto de los problemas, el asunto de la incompatibilidad. Bueno, es un asunto de siempre, incluso ahora se dice que la emoción ha estado relegada, porque la emoción parece ser que pertenece más también o la compartimos más con el mundo animal. Y entonces, pues eso era algo que no era propio totalmente nuestro, sino que era pues algo también que, bueno, no específicamente humano, pero la razón sí era específicamente humano. Por eso, por ejemplo, Aristóteles decía que el hombre es un animal racional. La característica propia es la razón. Otros dicen que es el lenguaje, etcétera. Pero bueno, ahí está bien, ahí está vista la razón como una característica que lo propio, lo particular que nos hace humanos. Bueno, entonces pues se ha visto como que la emoción enturbiaba la razón. Bueno, yo en mi pensamiento también, yo lo veo, aunque yo no soy nadie, pero bueno, en lo que yo observo, en lo que observo y en lo que es cosa cotidiana. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se vea cómo, por ejemplo, si un juez tiene que juzgar un caso, pero hay una relación, eso lo vemos todos los días en la política. Incluso si un juez ha militado en un partido político, no puede juzgar luego a algún individuo, a alguna persona que pertenezca a ese partido político de importancia porque se piensa que ya no es imparcial. La imparcialidad ahí estaría, diríamos, del lado de la razón y la parcialidad del lado de la emoción, que es lo que se distingue a uno y a otro. Lo propio de la emoción es la parcialidad. La parcialidad. No me interesa, no digo lo que sea la cosa ni eso en qué consista, sino es, diríamos, la inclinación, la voluntad de que eso sea bueno o que eso sea mejor o que eso es conveniente. Yo defiendo una postura porque me conviene para mí, o me conviene para mi hermano, o me conviene para mi familia, o conviene para mi país, pero la defiendo con argumentos racionales, pero con un fondo emocional. Es decir, nunca se dice, bueno, eso casi nadie utiliza el asunto del interés puro, siempre se reviste, los argumentos se revisten de, o sea, el interés se reviste de razón. Pero en algunos casos se ve muy claro que lo que hay ahí es el interés. Por ejemplo, a lo mejor pues, en las Cortes, por ejemplo, en el Congreso, cada partido, cada representante dice una cosa distinta. Bueno, se trata de la razón. Todos dicen argumentos, todos hablan con la razón, pero la razón está al servicio de la emoción. Pero bueno, no está al servicio, pero eso es lo bueno y eso es lo grande, que no está al servicio del todo. Por eso hay
ahí luego simplemente añadiendo ese detalle. Por eso luego se valora un buen conferenciante, un buen litigante, porque yo puedo defender mis intereses, pero los argumentos también tienen peso. Y a veces hay quien dice que uno es esclavo de la razón. ¿Sí? Uno no puede negar ciertas cosas. Bueno, pero todo esto vamos siguiendo el paso, vamos siguiendo el hilo de los conflictos. Es decir, un juez que tenga emociones compartidas o emociones a favor de cierto individuo, un juez no puede juzgar a su esposa. Un juez no puede juzgar a un hermano, a un amigo, o incluso un amigo. Pero veamos más casos. Ahí la emoción interfiere con la razón. Bueno, veamos más casos. Tenemos un médico que quiere operar. Si el médico, si le viene su madre, su hermana, su novia, su mujer, su hermano, su hijo, el médico dirá, yo no puedo operar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Incluso los otros médicos le dirán, no opere, porque no vas a poder, no lo vas a hacer bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es el asunto. Hay un conflicto entre la emoción y la razón. Y es muy interesante, Yo lo veo interesante ese conflicto. ¿En qué consiste? ¿De dónde viene? ¿Para qué ha surgido? ¿Cuál ha sido su propósito? Todo eso son preguntas muy interesantes. Bueno, y que nos aclara simplemente por pasar el tiempo, no por nada, por pasar el tiempo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al médico, por ejemplo? Bueno, así por encima tenemos que entrar en la razón, por encima. El médico como médico tiene que convertir a la persona que tiene delante en objeto. Eso suena mal porque el objeto parece que lo está rebajando. Lo que es una persona que tiene valores, tiene derechos inalienables, tiene todo eso, el objeto no lo tiene. ¿No? Parece que lo rebaja. Las mujeres dicen, no me trates como un objeto. O algunos jóvenes, cuando fueron, diríamos, abusados por mayores, dicen, me sentí mal, me sentí como un objeto. Bueno, eso ocurre todos los días. O cuando a veces veo algún programa en inglés para ver si aprendo algo de inglés americano y a veces alguien asesina a una persona y la mete en una bolsa de basura y la tira a un contenedor o la tira a una cuneta. Y entonces los policías dicen, nos sentimos muy mal, la trató como un objeto, la tiró como un objeto. Bueno, entonces estamos con el caso del médico. El médico no puede operar a la persona. ¿Por qué? Porque necesita ver al cuerpo, a la persona que tiene delante, la necesita ver como un objeto. Aunque parezca eso fuerte. Pero así lo asumimos y así funciona normalmente sin problemas. Por ejemplo, pues porque el médico no trata siempre a esa persona como objeto. Lo trata en tanto que lo tiene con el bisturí en la mano y lo tiene en la mesa de operaciones. En la mesa de operaciones, todo lo que sea hacer referencia a que es su madre, ay, sí se va a morir, ay, qué dolor, ay, qué pena, todo eso enturbia su razón. La razón debe ser fría. ¿Por qué? Porque la razón mira al objeto en sí. Tiene que mirar al objeto en sí. Tiene que mirar el orden propio del objeto, el ser propio del objeto, no lo que el objeto es para mí, si es muy valioso o si no es nada. Todo eso es la emoción.
La emoción es lo que es el objeto para mí. En la medida que el objeto es más importante para mí, despierta a mí una emoción más importante, más fuerte. Pero para el tratamiento del médico y un bien hacer del médico, un bien curar el médico tiene que hacer tabla rasa de todas las emociones, incluso las personas que no son de su familia, que no son cercanas, pueden despertar en él emociones, pero todas esas emociones son un obstáculo. A veces puede interferir, porque a veces ahí están los dos puntos de vista que se están haciendo la competencia. A veces el médico ve a la chica joven y le dice, y entonces se deja ganar por el lado, digamos, emocional, del deseo, y abandona el lado científico del objeto. El objeto es que hay una ciencia, una casi ciencia, que es la medicina, y la medicina tiene cierta referencia. Eso es un cuerpo que tiene un cierto mecanismo, si hay una enfermedad tiene estos síntomas y hay que averiguar esto y lo otro. Entonces es un marco cerrado en el que la ciencia se mueve, pero nada más. Pero si te sales de ahí, ya van otras referencias. Bien, el médico se tiene que ceñir al objeto, tiene que ceñir al orden propio del objeto. Bueno, estos son ciertas señales, esta es la temperatura, esta es la presión, este es el ritmo cardíaco, todo eso esta es cierta concentración de sodio, este es el análisis, todo eso son cosas objetivas y eso es lo que funciona. Antes, el médico tratará con todo respeto a la persona como persona y después irá a visitarla y la tratará con sumo respeto. Pero en el momento de la operación no existe, no debe existir esos lazos o ese punto de vista. Ese punto de vista, ese punto de vista que es curioso. Es curioso porque si tenemos ese punto de vista que consideramos tan valioso, es al mismo tiempo valioso y denigrante. Lo valoramos y lo denigramos y lo condenamos. Para el caso de la ciencia, eso es lo más maravilloso que hay. Para el caso del conocimiento no ha habido otra cosa. El científico lo que hace es convertir a todo en objeto. Y por eso lo convierte en objeto y debe convertirlo en objeto. Y como lo convierte en objeto, pues no le pregunten a él si es bueno o malo, porque eso no es su función. Tiene que mirar al objeto en sí mismo. No lo que el objeto es para él, qué repercusión tiene. ¿Cómo es el átomo? ¿Es bueno o malo? No, a mí no me preguntes eso. Eso no pregunta para mí, no tiene sentido. Eso ni lo sé ni me interesa. Pero es que además no tiene respuesta. Yo como científico no te lo puedo decir. Después vendrá ya el lado, ya podemos llamar emocional, que es, bueno, con ese conocimiento, ¿qué se puede hacer? ¿Qué de bueno o qué de malo se puede hacer con ese conocimiento, con ese ser que funciona de esta manera? Eso viene el otro lado. Entonces, por eso se puede decir que primero es la emoción, primero es la consideración del ser de las cosas exteriores, como buenas o como malas. Bueno, se ha interrumpido, pero vamos a continuar unos minutos más. Estábamos entonces con el asunto de la emoción y la razón. El médico que se ve entorpecido por el asunto de la emoción que le dificulta la operación. Eso es un tema que ha venido muy lejos. Recuerdo que, por ejemplo, Descartes también decía que la emoción o la pasión frena la razón. Incluso lo podemos ver casi todos los días nosotros. Salimos a la calle y vemos un hombre que se está peleando con otro y este hombre pues, está lleno de pasión, lleno de furor, lleno de rabia. Y entonces está afirmando unas cosas que nosotros vemos que no son razonables.
Y como consecuencia de esas cosas no razonables que afirma y que él está defendiendo con muchísima energía, va a sufrir malas consecuencias. O bien, por ejemplo, en un momento de rabia, en un momento de furor, en un momento de te sientes que no puedes ser alienado, que no te pueden decir 5, ni 6, ni 7, que tienes que defender tus principios, tu valía, vas a hacer algo que vas a pagar durante toda la vida o vas a sufrir algo que vas a pagar muy fuertemente. Y todos decimos, su razón está ofuscada. O decimos, él está ofuscado, está ofuscado. ¿Ofuscado qué quiere decir? Que la pasión ciega su razón. Y bueno, simplemente como una anécdota, ¿para qué sirve esa pasión? ¿Y para qué le sirve la razón? Pues son dos cosas que tienen trabajos distintos. La pasión resuelve la situación del instante. La razón resuelve el futuro. Entonces por eso se complementan, pero por eso también se chocan. Tú tienes un enemigo ahora. Y entonces tú solucionas el tema ahora. Veamos, por ejemplo, el caso de eso. Interpretemos al hombre como un ser primitivo y entonces tiene un enemigo y tiene una lucha, entonces, o por ejemplo, esa lucha puede ser un enemigo, puede ser un amigo, porque por una palabra, por unos gestos, pues entonces hay quien mata, pues qué sé yo, en una discusión de tráfico, un pequeño lance, que tú 5, que yo 6, que yo 7, que tú 8, y al final muerto. Bueno, o hay quien mata a su padre, o hay quien mata a su mujer, o Alejandro Magno mató a uno de sus mejores amigos. Bueno, ese es el momento. ¿Por qué? Porque hizo falta una fuerza que solucione el instante. Eso es, dicen que eso es el cerebro reptiliano, ese es el cerebro más antiguo que tenemos, funciona en el instante, no mira el pasado, no mira el futuro. Bueno, el cerebro reptiliano luego se amplía, digamos, con las emociones más diversificadas, emociones sociales, pero sigue funcionando más o menos a la misma manera. Es el instante, es la emoción que es el instante. Pero esa emoción del instante tiene un problema. Te puedes solucionar el problema del instante, pero por solucionar el problema del instante te puedes ver metido el resto de tu vida en un problema gordo. Entonces hay dos problemas, hay dos tensiones. Entonces que hay que evaluar, que hay que considerar y que no se pueden dejar solamente al lado de una tendencia. Eso es como, por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, está el lema, por ejemplo, ustedes recuerdan el lema de la pasionaria, más vale morir de pie que vivir de rodillas. Bueno, pues ese es el dilema, Ese es hoy con orgullo morir o mañana sin orgullo vivir. Es decir, que a veces tú encuentras hoy, vas por la calle y hay una persona que te sale agresiva. Hoy usted me ha mirado, yo he visto que me ha mirado usted mal. O usted qué se piensa, usted le parto la cara. ¿Me entiendes? Entonces quiere meterte en un conflicto y tú ahí tienes dos tendencias, tienes dos fuerzas, como hombre, como luchador, como guerrero, que es lo que el hombre lleva ahí. O bien darle salida a tu orgullo, que es la pasión, que es la emoción, que es solucionar el problema en el instante, luchar por el problema que hay en el instante, o bien decir, o bien poner en juego la razón y que diga, no vale la pena el futuro que estoy poniendo en juego, que estoy arriesgando por lo que se puede conseguir en el presente. Entonces hay dos tendencias, hay una polémica y eso hay que evaluar. Por esas dos tendencias que en algunos seres pues pueden ser fatal, porque nosotros lo vemos todos los
los días. Yo veo un perro, veo un gato. Un gato tiene hambre. Un gato tiene hambre. Ahí está la comida. Pero la comida está siendo comida por un macho dominante. Entonces tú tienes hambre, pero no te interesa arriesgar el futuro. No te interesa. Entonces el gato se subordina y espera que el otro coma. Y entonces él comerá con lo que le quede. Puedes arriesgarte, pero ahí tienes que pensar en el futuro. ¿Cuáles son las consecuencias? Quien piensa las consecuencias es la razón. Quien mide las consecuencias es la razón. La emoción no mide las consecuencias. Bueno, pero estamos con el tema del médico. El médico, entonces, es la emoción que dificulta el tratamiento digamos, el buen desenvolvimiento de la operación, de sus conocimientos. Hay más casos y bueno, nos vamos a limitar a eso porque no tenemos poco tiempo. Hay un caso muy bonito que es el caso, por ejemplo, con los niños. El niño es el sujeto por excelencia que vive en relación, para la relación, dependiendo de la relación. El niño es por excelencia el ser incapaz de objetualizar, incapaz de convertir un objeto al otro. No lo puede convertir en objeto, porque convertir un objeto a otro es mirar al otro alejado de mí, fuera de mí, y es verme a mí como solo, como solitario, como alejado, es alejarme de lo otro, y es independizarme, pero en la medida que me independizo, me hago responsable y me hago frágil. El individuo adulto para él puede ser bueno independizarse, mirar al otro como objeto. En la medida que miro a todo lo otro como objeto, yo me separo de lo otro y miro la realidad. La chica de 30 años, por ejemplo, pongamos por caso, o de 20, está metida en una relación. Esa relación no la gobierna porque ninguna relación se puede gobernar, porque la relación es un conjunto, la relación no es una cosa de uno ni del otro, la relación es cosa de dos. Es un movimiento de dos, es una unidad que en parte se construye a partir del uno del otro. Esa unidad tiene su propia vida, tiene su propio movimiento. Tú dentro de la relación no tienes salvación, para lo bueno o para lo malo. Entonces, si quieres salvarte, si quieres saber a dónde va la relación, tienes que objetivar, tienes que objetualizar, tienes que convertir el otro en objeto. Eso suena mal, pero eso es conveniente y necesario, porque si no estaríamos perdidos. A lo bueno, nos iría bien, pero es que a lo malo no podríamos salirnos. Todas las relaciones no conducen bien. Entonces, a veces hay que salirse de la relación. Eso, que uno lo puede hacer dramáticamente en situaciones extraordinarias, hay que hacerlo habitualmente de manera, diríamos, cotidiana. Entonces, el niño es el que es incapaz de objetualizar, de convertir al otro en objeto, porque él no puede ser independiente, porque él necesita ser dependiente, por lo tanto necesita estar unido y él fomenta la unión. Él siempre parte de la unión y parte de que tú y yo somos uno, porque el niño no debe estar independiente, pero el padre y la madre sí. El padre y la madre tienen la capacidad de ser independientes porque son adultos y pueden bastarse por sí solos. Entonces, de vez en cuando, nuestro modo de ser, a mi manera de ver, le saca al padre y a la madre de la relación de unidad con los niños y lo miran al marido, al que aman, miran al niño, al que aman, lo miran como objeto, es decir, lo someten a un cálculo su vida y ven el futuro, a dónde conduce la relación. Eso no quiere decir que vayan a hacer nada malo, simplemente que les oriente cuál es la relación. Y pueda orientarse y decir, bueno, pues esto es estupendo, yo quiero que esto siga así, o por el contrario, esto a veces, por lo que sea, esto va mal, esto no me interesa, esto me va a conducir a este sitio. Eso es algo, aquí lo paramos, algo de lo que, a donde van, en lo que se enfrentan la razón y la emoción. Yo hablaba con un amigo y le decía eso. Incluso con nuestros hijos, a los que más tanto amamos,
le miramos de vez en cuando, y de una manera casi espontánea, sin proponerlo, nos salimos de esa relación y le miramos como objeto, y entonces miramos de manera propia, individual, nuestro futuro, y si en la que medida nos va a hacer bien, nos va a hacer mal, eso es algo vergonzoso, ocurre de manera natural y es conveniente, pero es algo vergonzoso. Y mi amigo se avergonzaba de descubrir que yo sabía lo que él hacía, pero él lo mantenía en la intimidad. Pero eso es como, son cosas que ocurren de manera inevitable. Eso es como la culpabilidad cuando se muere un amigo o cuando se muere un familiar. Por suicidio, todos nos sentimos culpables, no podemos evitarlo. Bueno, aquí lo dejamos, hasta la próxima vez.